Hola, buenas tardes, Dios le bendiga. Pues bienvenido a otra transmisión de los viernes de parte de todos los jóvenes de aquí de la Iglesia de Tiempo de Gracia. Pues hoy me tocó otra vez estar aquí solita. Igual y le mandamos saludos a Aarón, a Jiré, a todos los que antes nos acompañaban y por cuestiones externas no nos han podido seguir acompañando, pero esperamos que pronto regresen y que incluso se nos vayan agregando más personas pues a las transmisiones, ¿verdad? Pues nada, siempre me da un poquito de nervios estar aquí parada sola. Ahora agarré un banquito y todo para sentirme un poquito más de frente. Y pues sin más preámbulos, pues yo espero que se encuentre muy bien ahí en casita, en donde está, y que este mensaje toque su corazón, así como tocó el mío también, y que sea pues de mucha bendición para las personas que lo vean, ya sea ahorita en vivo o para si se lo topa en horario diferido también. Pues es un mensaje muy cortito en realidad. Elaborarlo sí era un poquito más complejo, pero está muy resumido, así que espero que sea muy digerible para cuando usted lo escuche. Y pues bueno, por algún motivo este mensaje yo lo había querido dar desde Semana Santa, porque teníamos planeado ahí como un culto para jóvenes, pero ya pues se vino el bichito que tanta lata nos ha dado este año y pues ya no se pudo. Entonces dije, bueno, algún día me servirá, y lo fui posponiendo y ahora como que, no sé, pues Dios puso en mi corazón que quizá era el tiempo de que pues este mensaje llegara ahí a sus casas, o quién sabe, a lo mejor me estaba hablando a mí, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, se trata de un personaje que me gusta mucho, es Pedro. Cuando oímos mencionar a Pedro, normalmente no sé, se nos vienen a la mente algunas palabras, ¿no? Cuando yo oigo mencionar a Pedro se me vienen las palabras, no sé, como de una persona sanguínea, o la persona que traicionó a Jesús, o la persona que mochó la oreja, el mocha orejas, o no sé, se nos viene a la mente eso, impulsivo, traicionero, todas estas cosas, ¿no? Que negó a Jesús 3 veces. Pero hoy vamos a ver a Pedro de un lado así como que un lado más misericordioso. Le vamos a dar el beneficio del buen ojo a Pedro hoy. Y vamos a dar un breve recorrido, lo resumí mucho, a lo largo de la vida de Pedro. Pues sabemos que Pedro pues, era un pescador, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, pero no nada más era uno de los 12 discípulos, sino que era uno de los más cercanos de los discípulos. Recordamos, por ejemplo, que él, junto con otro discípulo, fue el encargado de preparar la última cena de Jesús. Y también junto con Santiago estuvieron en el primer milagro de la resurrección que hizo Jesús con la hija de Jairo. También encontré ahí por la Biblia que Jesús fue de los pocos que fueron llamados a la escena gloriosa de la transfiguración de Jesús. Y también estuvo presente en uno de los hechos pues más emblemáticos de la Biblia, que fue cuando Jesús fue al Getsemaní. Sí, ok, se quedó dormido, pero pues ahí estaba Pedro, ¿no? Ahí estaba. Eso quiere decir, bueno, todas estas cosas me hacen ver a mí que Pedro era una persona cercana a Jesús, a pesar de todos los defectos que él tenía. Jesús le tenía confianza. Y pues bueno, quizá pues a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Que cometemos ahí pues una cosilla y ya no se le olvida a nadie no sé, atropelló un perro y ya le dicen el mataperro, y si no se acuerda uno de las otras cosas que también que también hizo correctas. Pero pues bueno, hay un momento también en Mateo 16 que es cuando Jesús reúne a sus discípulos y él pregunta a Jesús, la gente, ¿qué opina acerca de mí? Y ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y todos, en la Biblia se menciona así como que todos se quedan así como que en suspenso, como que todos están, pues, ¿quién es? O sea, pues sabemos que es Jesús, pero pues, ¿quién es? Y Pedro es el único que responde, se atreve a mencionar, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto era un hecho como muy importante, porque era la primera persona que lo reconocía a él como tal. Y de hecho Jesús le dice,
no te lo reveló ningún hombre, sino que te lo reveló Dios. Y pues esto es importante porque esta era una revelación que estaba teniendo Dios con Pedro. Entonces ya vamos conociendo un poquito más a Pedro, ya no lo tenemos así como que el mugrero que traicionó y que negó a Jesús. Entonces, bueno, seguimos caminando y sabemos también entonces que ya después Jesús incluso lo empodera, y en Mateo 16, 19, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a negar y a pesar de que sabía que era pues como era, lo empodera y le dice en Mateo 16, 19, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y pues ahí la Biblia como que nos va describiendo un poquito la cercanía que tenían Jesús y Pedro. Pero bueno, vamos a ver un poquito, muy resumido, el recorrido que tuvo Pedro a lo largo de cuando Jesús partió. Por ejemplo, vemos en Hechos 2, que fue el Pentecostés. Ya conocemos el Pentecostés, y si no lo conoces te platico un poquito. El Pentecostés pues fue cuando había mucha gente tan bautizada por el Espíritu Santo que la gente pensaba que estaban borrachos, y no, era el Espíritu Santo posado en ese lugar. También Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo y su oración fue tan poderosa que se convirtieron 30,000 personas. Ya no era el Pedro que conocemos, ya no era el Pedro que se hundía. En Hechos 3 vemos que Pedro realizó el primer milagro público después del Pentecostés, y fue, también esta escena les va a parecer conocida, fue con un inválido que estaba a las afueras de una iglesia, que era inválido desde creo que toda la vida. Y pues ahí se la pasaba pidiendo limosnas, y le dice Pedro, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y el paralítico se levanta y entra muy campante a la iglesia dando gracias a Dios, y la gente se sorprende tanto que pues otra vez la gente dice, ¿cómo puede ser posible? Y este milagro pues nada más puede haber sido por parte de Dios, etc. Y otra vez vuelven a convertirse muchísimas más personas. Pero en Hechos 4, andando todavía por este recorrido, vemos otra vez que se empieza a levantar una oposición por parte de la clase judía y los sacerdotes, que se empiezan a incomodar porque Pedro está dando el mensaje del Señor, y hacen como un concilio, hacen una junta y dicen, oye Pedro, ¿por qué estás predicando? ¿O por qué estás sanando a este paralítico? O sea, prácticamente me sorprende cómo les molestaba más que el paralítico ya anduviera que siguiera pidiendo limosnas. O sea, ellos preferían al paralítico ahí sentados. Pero en Hechos 4, 2, 3 y 4 vemos que dicen: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje le creyeron a Pedro, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Entonces pues era muchísima gente, ¿no? Un número muy grande. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando los del concilio le llaman la atención, les dice: nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjame decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pues bueno, al final las personas del concilio dicen, pues no podemos arrestarlos, pues no están haciendo en realidad nada. Pero bueno, mira Pedro, vamos a ser muy buenos contigo, y lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a un acuerdo. Mira, tú ya no predicas, tú ya no haces milagros, y nosotros te vamos a dejar en paz. Ni nosotros te molestamos, ni tú nos molestas a nosotros. Pero me gusta mucho porque luego pues dice la palabra que Pedro dijo, pues no, en cuanto lo soltaron, dice literalmente, tan pronto como quedaron libres, así dice mi versión. Ellos siguieron predicando y siguieron dando las buenas nuevas acerca de la palabra de Dios. Entonces, como que aquí ya nos está empezando a caer mejor Pedro, ¿no? Así como que ya estamos diciendo, bueno, a lo mejor Pedro pues sí tuvo sus cosas, pero pues se acoplaba chido, le estaba echando ganas, está bien Pedro, está bien, te vamos a perdonar. Pero continuamos en el pequeño recorrido y vemos otra faceta de Pedro
acerca de que Dios le da discernimiento. Y esto es en Hechos 5, acerca de Ananías y Zafira. También conocemos esta historia. Ananías y Zafira era una pareja que vendieron su terreno y llegaron y dijeron: vamos a dar todo el valor de nuestras propiedades a la iglesia, pero no era todo, estaban mintiendo. Entonces Pedro les dice: pues no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Padre. Entonces, en cuanto hace esta declaración Pedro, Ananías y Zafira pues caen muertos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios emite un juicio a través de lo que Pedro estaba declarando. Ya estamos viendo cómo Dios está usando más a Pedro y pues no sé, a su palabra, ¿no? A lo que salía de su boca. Cuando seguimos avanzando en la palabra, vemos que otra vez el concilio le llama la atención y le dicen: oye Pedro, pues ya, o sea, estamos viendo que otra vez estás haciendo milagros, estamos viendo que otra vez estás dando palabra, ya van 2 llamadas de atención, Pedro, o sea, iban 2, ¿qué está pasando ahí? Etcétera, ¿no? Pero vemos en Hechos 5:29 que Pedro les dice: pues es que pues yo aporto al rey lo que es del rey, yo doy mis contribuciones, etcétera. Pero dice la Biblia: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y bueno, en Hechos 9 vemos que Pedro realiza un viaje donde nos narra la Biblia que hay una niña que se muere llamada Tabita, él la resucita, aquí vemos un milagro de resurrección. Y después en este mismo capítulo también vemos un cojo que llevaba 8 años siendo cojos, Pedro ora por él y también sana. En Hechos 10 Dios manda a Pedro a la casa de un soldado llamado Cornelio y le dice: Pedro, necesito que prediques. Y le dice Pedro: Señor, ¿sabes qué? Yo voy con todos los judíos que tú me digas, con todos, yo te los aguanto a todos, los más latosos mándame, pero pues que sean judíos, yo con ellos no me meto. Y aquí es un versículo muy bonito, si tiene usted tiempo en casa de leerlo, porque es una revelación que Dios le da a Pedro acerca de que la gracia de Dios es para todos, no nada más para los judíos, para ellos, porque le dice Dios: Pedro, es que la salvación no nada más es para el pueblo judío, sino es para todos los gentiles, o sea, para usted y para mí. Gracias a esta revelación, Pedro logra entender la gracia de Dios. Él le predica a Cornelio y a toda su familia y son salvos. Y después de toda esta correteada plática, ahora sí llegamos al punto central del mensaje. Se la resumí mucho y le digo, a mí me hubiera encantado extenderme, pero son muchos versículos, son muchas cosillas, pero en realidad el punto central de mi mensaje es el siguiente. Aquí Satanás ya estaba enojado. Aquí el diablo ya estaba diciendo: pues es que ya, o sea, Pedro ya está haciendo muchas cosas, Pedro está imparable, está sanando, está predicando, está convirtiendo a miles de personas, Dios está obrando de una manera grandísima por medio de Pedro. Yo no puedo dejar que siga así, o sea, ya le mandé 2 veces al concilio de estirados y no, o sea, no se caiga. Entonces tengo que hacer algo, ¿no? Y aquí viene y entra el antagonista de la historia, que es nada más y nada menos que Herodes. De eso nos platica Hechos 12. Herodes, yo no sé si usted sabía, pero era un rey. Y Herodes era un rey absolutamente egocéntrico. Era un rey que buscaba frenar el propósito de Dios en las iglesias y en la vida de Pedro también. El llamado que tenía Pedro buscaba frenarlo. Entonces, no nada más era un rey que buscaba todas estas cosas y egocéntrico, sino que le gustaba mucho llamar la atención, amaba el show, le encantaba el show. Herodes fue quien mató a espada a Santiago, el hermano de Juan, y lo hizo de manera pública. Como vio que la gente del pueblo se emocionó tanto, dijo: pues yo tengo que buscar un entretenimiento más grande, ¿no? ¿Y quién estaba de moda en ese entonces? Pues Pedro. Entonces dijo: pues yo voy a agarrar a Pedro yo pues le voy a quitar la vida enfrente de todos estos y así yo me voy a enaltecer más. Entonces vemos en Hechos 12:5 que la condición de Pedro era la siguiente. Déjenme lo encuentro porque me quedé muy atrás. Dice:
lo metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Eran 4 escuadrones de 4 soldados, o sea que eran 16 soldados nada más para Pedro, imagínate. Eran 1, 2, 3, 4 y de 4 cada uno. Esa es la condición de Pedro. Pero aquí es la parte favorita del mensaje, ahora sí ya entra en calor. Dice Hechos 12:5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y quiero detenerme tantito por aquí, porque ya ven, si usted ha visto las emisiones anteriores, a mí me encanta hacer como que figurillas para que usted se quede con una imagen más visual acerca de lo que estoy hablando. Y hice esto: la iglesia oraba fervientemente. Incluso quiero hacer una pausa porque busqué en el diccionario acerca de lo que significaba la palabra ferviente y decía, viene del latín fervens y significa algo que hierve, algo que arde, algo encendido, algo que se arrebata o que se entusiasma. La iglesia estaba orando fervientemente por él. Y a mí esta palabra, no sé, como que me puso la piel chinita. Y a pesar de la condición de Pedro, ok, Pedro estaba ya en la cárcel, pero la iglesia estaba orando por él y nadie le dijo a la iglesia que Pedro no fue y le dijo, oigan iglesia, ¿saben qué? No, la iglesia solita está orando fervientemente por la condición de Pedro. Y es que a veces como iglesia estamos tan acostumbrados a dame, y estaban, bueno, esta iglesia no, otras iglesias, la iglesia de Pedro, ¿no? Estaban tan acostumbrados al Pedro hace milagros, Pedro predicaba, Pedro sanaba enfermos, Pedro resucitaba. Y normalmente yo siempre busco compartir mensajes así como que son como un ungüento a nuestro corazoncillo y que nos ayuden como que a nuestro día a día y así, es que el COVID y es que el semáforo otra vez en rojo y es que mi vida y ay. Y sí, ok. Pero este mensaje a mí me encantó porque realmente la iglesia de la que usted está viendo transmitir tiene muchos Pedros y muchos Pedros que también a veces pasan por este tipo de situaciones y ahorita me adentro un poquito más a esto. Dice la historia en Hechos 12 del 6 al 12, se la leo. Si tienen la oportunidad de leerlo, está muy padre. Yo tengo la nueva versión internacional, pero si no, trate de cerrar sus ojitos ahí y imaginárselo como si fuera un cuento muy bonito. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, aparte de los 16 soldados que ya veíamos antes. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz, que por cierto amo los de repentes de Dios, como dice el pastor. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Y Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a una puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Y bueno, quiero contarle que aquí en esta iglesia usted tiene Pedros.
aunque usted no lo crea. Hay Pedros que vienen todos los domingos a predicar. Hay Pedros que vienen casi todos los días de la semana a transmitir. Hay Pedros que han puesto la iglesia más presentable. Hay Pedros que se esfuerzan por venir a transmitir durante la semana. Hay Pedros que están en la puerta con los sugieres. Hay Pedros que están en la computadora cuando usted va entrando en la iglesia. Hay Pedros que vienen a limpiar el establecimiento para que usted esté completamente libre de cualquier bichito que se le vaya a tapar aquí. Hay Pedros, pero a veces esos Pedros se encuentran en situaciones adversas. ¿Y qué hacía la iglesia mientras esos Pedros se encontraban en situaciones adversas? La iglesia oraba fervientemente. Y me llama la atención porque dice que cuando el ángel entra, Pedro estaba dormido. Y cuando dicen eso, yo digo, bueno, es que si a mí me tuvieran encarcelado, pues la verdad yo no tendría cabeza para dormir. Pero eso me hizo entender que entonces quizá a lo mejor Pedro estaba muy cansado. Entonces entendí que era necesario pasearlos por todas esas historias que al principio quizás se le hicieron un poquito tediosas, pero era necesario para que usted viera todas las ocupaciones que tenía Pedro. O sea, Pedro no estaba encarcelado por sentarse a un ladito de la iglesia y sí, hermano, Dios le bendiga. No, Pedro estaba trabajando y estaba trabajando duro y soportaba toda clase de cosas. Soportaba que lo hablaran del concilio, que lo trajeran para allá, que lo trajeran para acá. Pedro, hay una señora enferma. Pedro, hay una mujer que acaba de morir. Pedro, hay un paralítico. Pedro, hay un ciego. Pedro. Y Pedro estaba cansado. De hecho, cuando llega el ángel, dice la Biblia que lo golpeó en un costado. O sea, no dice, ay, Pedro, no, le pegó. Pedro, levántate. Yo pienso que es porque Pedro estaba pues bien cansado, pues imagínate, Pedro estaba cansado y es normal, porque Pedro no era Pedro no era un superhumano, era un héroe. Yo sí lo considero como un héroe, pero no era un Superman que viniera de otro planeta. No, Pedro era humano y Pedro estaba cansado. Pedro necesitaba la oración ferviente de su iglesia. Entonces, siguiendo la historia, cuando el ángel llega y le dice que se levante, hay otra cosa que también es muy importante puntualizar. Me encanta porque cuando le dice que se empiece a alistar, lo alista. O sea, literalmente le dice, Pedro, ponte tu chamarra, te pones tu calzado, no sé, me imagino que hasta le limpió las lagañitas de donde estaba dormido, y lo peinó y órale, Pedro, vámonos. Y también yo me quedé pensando, pues si yo voy a salir de la cárcel, pues no sé, ahí dejo las chanclas y como salga, ¿no? Y pues no. Lo que me llama la atención es que a Pedro no lo conocían nada más en la tierra, sino que en el cielo, y no lo conocían nada más por haber negado a Jesús 3 veces, no. Lo conocían por todas estas cosas que ya te había venido platicando. Entonces, en el momento en el que el ángel lo viste, lo levanta, lo peina, lo pone en forma, es porque nos está queriendo decir que Herodes no estaba definiendo quién era Pedro. No. De esta prueba, Pedro iba a salir digno. Pedro iba a salir vestido en forma, en línea, porque Pedro era un siervo de Dios. Entonces, mientras todo eso estaba pasando, la iglesia que estaba haciendo, orando fervientemente. Cada vez que pasaban dice aquí, pasaron por el primer puesto de guardia, y la iglesia no sabía cuántas guardias había, pero pasaron por el primer puesto de guardia, nada pasó. La iglesia estaba orando fervientemente. Pasaron por el segundo puesto de guardia, ¿y qué pasó? La iglesia estaba orando fervientemente, aunque tampoco lo sabía. Y dice que después llegaron a una puerta de hierro que llevaba a la ciudad, ya cuando habían pasado todas las guardias. Y a lo mejor Pedro pensó, no, ya, es de hierro. Ahora sí, no, pues gracias, ángel, por acompañarme hasta aquí, pero la iglesia seguía orando fervientemente. Y quiero detenerme en un versículo que es Miqueas 2:13. Que dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, y abrirán camino y pasarán. Ay, no, lo tengo recortado,
Es Dios quien va delante de nosotros todo el tiempo y es Dios quien abre las puertas. Puerta que Dios abre, nadie la cierra. Entonces, mientras la iglesia estaba orando fervientemente, Pedro estaba saliendo. Entonces, por otro lado, para cerrar la historia y despedirme de la manera más bonita que yo encuentre, por otro lado, vemos que cuando Pedro llega y les cuenta a las personas a la casa donde llegó, donde estaban todos reunidos orando, Pedro llega y les cuenta lo que sucedió y todos, wow, maravillados, etc. Pero por otro lado, los soldados y Herodes estaban, ¿qué pasó? ¿Y Pedro? Yo lo había puesto aquí. Entonces, pues no sabían qué onda. Es como dice recordamos que Herodes buscaba la opinión pública, pues esto era para Herodes una humillación muy grande. Pues cómo se me fue a escapar Pedro y nadie sabe cómo, si lo amarré con cadenas y le puse quién sabe cuántos soldados y que no sé qué. Pues bueno, entonces Herodes huye, se va y se va a otra ciudad. Y en esa ciudad a la que llega, Herodes da un mensaje muy elocuente, muy tan elocuente que la gente que lo escucha le empieza a decir, wow, Herodes, sí, tú de seguro no eres hombre, tus palabras son tan elocuentes que muy seguramente tú eres un dios, eres estupendo. Pero entonces como Herodes acepta esto que le dicen, dice la Biblia, la historia narra que inmediatamente un ángel le trajo una enfermedad a Herodes y pues Herodes fue carcomido por gusanos, ¿no? Y este fue el final trágico de Herodes. Por otro lado, vemos que Pedro pues estaba bien, estaba sanito, vivito y coleando, y el versículo 24 de Hechos 12:24, para finalizar, nos dice, nos cierra el versículo de una manera, pues, no sé, yo digo muy gloriosa. Dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Y a mí me encanta cómo terminó, porque el propósito original de Herodes era frenar la palabra de Dios. Estaba haciendo una herramienta de Satanás para frenar la palabra de Dios. Pero al final dice, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos creyentes. Yo pienso que humildemente creo que estamos en un tiempo en donde la palabra no es opcional que la impartamos, no, es una necesidad. Y va a haber muchas situaciones para frenar la palabra. Yo no sé, a lo mejor es esta. No nos están permitiendo abrir iglesias. Estamos otra vez en un semáforo rojo. Y yo sé que los Pedros de nuestras iglesias a lo mejor están cansados. A lo mejor se encuentran fatigados de que a lo mejor es cansado. Yo le comparto, es cansado ver a veces como ay, pues es que quizá hoy no hubieran tantas personas que vieron el mensaje, o no sé, o quizá, pues no sé, es cansado a veces, pero yo quiero poner en su corazón y sembrar la semillita de que ore por sus Pedros. Hoy no quise compartir acerca de algo como para el corazón de uno, o sea, un mensaje un poquito egocéntrico, no, sino un poquito un mensaje pues para los Pedros que usted conoce también, porque yo sé que usted en casita, ahí, usted que me está viendo, conoce muchos Pedros. Yo ya le sembré ahí la semillita más o menos de quiénes son los Pedros que a lo mejor usted conoce, pero no le voy a soplar, se lo dejo de tarea. Pero es importante orar e interceder por nuestros Pedros. No menosprecies la oración que tú ahí en casa puedes hacer. A lo mejor ahorita no nos podemos reunir, a lo mejor ahorita es mejor que te quedes en casita, pero el hecho de que te quedes en casita no significa que te quedes de brazos cruzados, no, al contrario. La iglesia necesita estar orando fervientemente, porque ya viste lo importante que es, ya viste lo importante que fue para Pedro que la iglesia estuviera orando fervientemente. Y eso necesitamos, porque la oración de la iglesia es más importante de lo que tú piensas o de lo más de lo que tú te imaginas. Es importante que oremos por nuestros Pedros, orar para que Pedro despierte y que él nunca se olvide, porque
Me impresiona cómo Pedro, cuando sigue al ángel, todo ese tiempo pensaba que seguía dormido, pensaba que era una alucinación, y cuando cae en cuenta de que era verdad, dice, ¿de verdad Dios hizo eso por mí? O sea, ¿de verdad Dios me salvó? Y hay que interceder para que nuestros Pedros jamás se olviden que nuestro Dios siempre va a estar de su lado. Hay que orar también para que nuestros Pedros aguanten duro la cárcel, los soldados. Tarde o temprano va a llegar ese ángel y que Dios siempre está con nosotros. Y hay 3 reflexiones ya para despedirme de esta exhortación. Hay 3 puntos para reflexionar cuando usted vaya a orar por sus Pedros. Número 1, no menospreciar el valor de nuestra oración como iglesia. Punto número 2, no es cualquier oración, es una oración ferviente, ¿Hasta cuándo? Hasta que Pedro sea libre, hasta que Pedro vaya a su casa y les cuente el testimonio de cómo se salió de la celda. Y número 3, orar aunque no tenga nada de información. Este punto es porque a veces pensamos que, oiga pastor, es que cuénteme todo, cuénteme cómo está fulanita, si ya comió y que esto y que lo otro, porque pues necesito orar con peras y manzanas. O sea, no, Dios conoce la situación. Con que usted ore, Dios sabe, Dios conoce todas las situaciones. Y pues nada, yo espero que esta palabra haya servido un poquito para sembrar en su corazón la semillita de que hay que orar por estas personas que están a veces al frente de cualquier tipo de proyectos. Hay Pedros en la alabanza, hay Pedros ujieres, hay Pedros que vienen a transmitir, hay Pedros a veces en las butacas que piensan que su llamado está detenido. No hay que escuchar a Herodes, hermanos. Y pues bueno, esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón en esta época de pandemia. La iglesia oraba fervientemente. Se lo dejo con mucho cariño y pues le mando un abrazo sin Susana a distancia, así virtual se lo mando. Espero que Dios le bendiga mucho y que usted ahí en casita pues esté con la salud intacta, y si acaso usted está enfermo, pues acuérdese que su oración es más grande de lo que usted se imagina. Nada más ore con mucha fe. Pues Dios le bendiga, hermano, lo apreciamos mucho y nos seguimos viendo en las siguientes transmisiones de Tiempo de Gracia.